Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy tenemos programado seguir trabajando lo que es la norma internacional de contabilidad número 12, la cual se denomina impuesto a las ganancias. Recordándoles que en Guatemala esto pues es lo semejante a lo que es el impuesto sobre la renta. En pantalla ustedes pueden ver que el día de hoy vamos a comenzar a ver lo que es hoy vamos a ver lo que es la parte práctica. Vamos a realizar algunos ejemplos. Ya ustedes tuvieron a bien realizar un resumen de esta norma. Me imagino que se les dificultó bastante. Sin embargo, pues hoy vamos a solucionar algunas dudas que aún tenemos y pues vamos a seguir trabajando en esta misma norma. ¿Ok? El cuadro que ustedes pueden ver ahí, podemos identificar de que nos va a servir para nosotros poder identificar cómo vamos a determinar el impuesto diferido, ya sea este activo o sea pasivo, que nosotros vamos a bien reconocer en nuestros estados, en nuestro estado de situación financiera. Tenemos aquí pues la fórmula que vamos a utilizar. Les comento pues estos ejemplos que vamos a ver el día de hoy son extraídos de un libro. La base y la forma en que se calcula pues puede variar determinando el autor. Sin embargo, el resultado siempre va a ser el mismo. Y pues me pareció bastante entendible. Me imagino que ustedes investigaron algunos ejemplos también. Entonces, si vamos teniendo alguna duda, pues la vamos resolviendo de una vez en el transcurso. Está habilitado el chat y también el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario. Ok, la base financiera y la base fiscal. Quiero hacerles una pregunta de acuerdo a lo que ustedes leyeron. Y así también me confirman si me están escuchando. La base financiera o la base fiscal, el valor en libros que tenemos en nuestro estado financiero, ¿ustedes consideran que es la base financiera o que es la base fiscal? El valor en libros que nosotros tenemos en nuestros estados financieros. Base financiera, dice Betsa. Base fiscal, dice Ramón. ¿Una tercera opinión? Ok, tal como dice Betsa, es la base financiera. Debemos tener claro de que nuestra base financiera es nuestro valor en libros. Gracias por los comentarios. Es nuestro valor en libros, ¿por qué razón? Porque recordemos que si nosotros vamos a realizar una comparación entre la base fiscal y la base financiera, es porque nuestros saldos están redactados o realizados o expresados en lo que es una base con un marco de imagen fiel, es decir, con un marco ya sea de normas internacionales de información financiera, como pueden ver en pantalla, NIC 12 para grandes empresas, o ya sea por la sección 29 que nos habla sobre el impuesto a las ganancias, pero para pymes. Entonces, nuestra base financiera va a ser igual a nuestro valor en libros. Eso lo debemos tener bien claro, porque si nosotros tenemos un valor en libros de 10,000 en cuentas por cobrar, eso significa que esa va a ser nuestra base financiera. Lo que nosotros debemos determinar es cuál es nuestra base fiscal. A la hora de determinar cuál es nuestra base fiscal, nosotros ya podemos hacer la evaluación con el cuadro que vimos la semana pasada, de determinar. En primer lugar, vamos a verificar si esto es un activo o si es un pasivo. Después vamos a validar cuál es mayor, si el saldo contable o el saldo financiero, que es lo mismo, o la base fiscal o la base tributaria, que es lo mismo. Ya al determinar nosotros eso, ya podemos saber si esto es un pasivo fiscal diferido o si es un activo fiscal diferido, así como lo vemos en el cuadro que está en pantalla. ¿Ok? Teniendo claro eso, nosotros vamos a determinar posteriormente nuestra base fiscal y posterior a ello pues va a existir una diferencia. Esa diferencia, recordemos que puede ser temporaria o puede ser permanente. A nosotros nos va a interesar en el estudio de esta norma y en el estudio de las NIF lo que son las diferencias temporarias. ¿Por qué razón? Porque una diferencia temporaria puede ser que me afecte mis estados financieros futuros y también me va a afectar por obvias razones el estado financiero presente.
En cambio, una diferencia permanente no me va a afectar. ¿Ok? Lo que es lo relacionado al pago del impuesto, relacionado con ello, ¿verdad? Asimismo, pues vamos a tener una tasa a la cual se va a realizar en el futuro. Esto ya va a depender de qué país sea. Ahí nosotros ya tenemos que identificar cuál será la tasa que nosotros le vamos a aplicar. ¿Okay? En los ejemplos que tenemos nosotros el día de hoy, pues los ejemplos radican en el 30% todo, si no estoy mal. ¿Ok? Entonces ya al tener esa evaluación nosotros podemos identificar si es un impuesto diferido, qué tipo de impuesto diferido es, ya sea activo o pasivo. Ahora nosotros lo que tenemos que identificar es si esto va a ser, cómo identificar la base fiscal. Entonces, para identificar la base fiscal necesitamos saber cuatro aspectos. Puede ser que sea un activo monetario, un activo no monetario, un pasivo monetario o un pasivo no monetario. Entonces yo les voy a dar las fórmulas de cada uno de ellos y los vamos a ir trabajando en el desarrollo de la clase. ¿Ok? Tenemos la base fiscal de activos no monetarios, va a ser igual a los gastos deducibles fiscalmente en el futuro. Cuando encontremos un activo no monetario, para calcular la base fiscal que está aquí en la segunda línea, nosotros lo vamos a determinar igualándolo con los gastos deducibles fiscalmente en el futuro. Por ejemplo, un activo no monetario, tenemos una propiedad, planta y equipo. Nosotros hacemos una reevaluación de la misma. Nosotros en el futuro puede ser que la Superintendencia de Administración Tributaria nos acepte cierto porcentaje de la depreciación de esa reevaluación del activo. Entonces ese porcentaje que nos va a aceptar va a ser un gasto deducible fiscalmente en el futuro, o puede ser que sería una diferencia temporaria, ¿verdad? Pero si la SAT en ningún momento nos las va a aceptar, es decir, que en ningún momento vamos a poder deducir de nuestras ganancias esa depreciación, ese gasto, eso sería una diferencia permanente, es decir, que no tendríamos que contabilizar ningún activo o pasivo diferido. Ok, después de ello, nosotros tenemos este cuadro número 3, el cual, solo permítanme, ok. Entonces, aquí teníamos los activos no monetarios, base fiscal de activos no monetarios. Este es para determinar la base fiscal de activos monetarios. En la base fiscal de activos monetarios comenzamos con el valor en libros, a eso le restamos lo que son los ingresos gravables futuros y le sumamos lo que son los gastos deducibles futuros y nos va a dar la base fiscal de activos monetarios. Después de ello también tenemos que evaluar los pasivos monetarios. Comenzamos igual con el valor en libros, solo que le sumamos los ingresos gravables futuros y le restamos los gastos deducibles futuros. Y de último tenemos la base fiscal de pasivos no monetarios. ¿Ok? Que este solo es el valor en libros menos los ingresos futuros que serán gravables. Y recordándoles siempre el mismo cuadro, ¿verdad? Que si la base financiera es mayor a la base fiscal y es un activo, va a ser un pasivo diferido. Y así vamos a seguir trabajando con el cuadro que teníamos anteriormente. Espero que tengan impresos las presentaciones que les mandé, así podemos también trabajar de una forma más dinámica. Yo lo voy a ir trabajando en un Excel. Entonces me voy a salir de aquí y voy a pedir favor a determinadas personas que me lean el ejercicio para porque yo no lo voy a tener ahorita a la vista. Ok, este sería el ejercicio, el ejemplo, ¿verdad? Número 1. Y nos tenemos que basar a la hora de realizar su resolución en todos los cuadritos que tenemos aquí a la vista, dependiendo cuál tenemos que utilizar. Entonces, si gustan, vamos a pasarnos a un Excel ahorita y yo les voy a comenzar a explicar. Ok. Para poder comenzar a trabajar este tema, también es importante recordarles que nosotros podemos evaluar en este tema lo que son, tenemos que evaluar lo que son impuestos corrientes y lo que es impuesto diferido.
debemos recordar de dónde es que surge cada tipo de impuesto. En base a las NIF, recordemos que nosotros tenemos lo que son los activos, los pasivos, ingresos y gastos, y por ahí otros elementos de patrimonio, ¿verdad? Entonces, esto lo traigo a colación para que nosotros tengamos presente. Me imagino que ustedes lo pudieron leer. En este caso, en Guatemala es el marco del impuesto sobre la renta, o lo que es la tributación, que tenemos lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí recordando de que si nosotros estamos evaluando activos y pasivos, dentro de la diferencia que existe entre los activos NIF y los activos tributarios, o los pasivos NIF y los pasivos tributarios, se da una diferencia, y eso se clasifica dentro de los impuestos diferidos. Ahora bien, si nosotros tenemos lo que es una diferencia en ingresos y gastos, estos serían impuestos corrientes. ¿Ok? Entonces, aquí también tenemos que nosotros considerar que ahorita vamos a trabajar las diferencias que se van a dar a la hora de hacer la contabilización de activos y pasivos. Van a ver que vamos a tocar cuentas de activos y pasivos, así como hemos estado repasando en los ejemplos y en los cuadritos. Ustedes se recordarán que solo teníamos si es activo, puede ser gravable o deducible, y este puede ser, debe ser diferido, si es un pasivo igual. Entonces, para que tengamos claro que ahorita la norma internacional de contabilidad 12 se enfoca en lo que son los activos y los pasivos de impuestos diferidos. Recordemos que aquí también tenemos tres opciones, ¿verdad? Los resultados que van a surgir de estas diferencias entre activos y pasivos pueden ser de tres formas. Una forma que sería vamos a catalogarla como la A, que puede ser que a la hora de hacer la valoración no exista diferencia, entonces no se hace nada, ¿verdad? Significa que nosotros no vamos a realizar ninguna acción, no se contabiliza nada. ¿Ok? Puede ser de que exista una diferencia, y esa diferencia temporaria sí nos venga a afectar. ¿Okay? O puede ser de que sea una diferencia permanente. Esas diferencias permanentes hay que tener también un poco de cuidado, porque puede ser que el día de hoy sea una diferencia permanente, pero en el futuro cambie la legislación de nuestro país o cambie la legislación del país que nosotros estamos evaluando. Entonces se podría convertir en algún momento en una diferencia temporaria. Por eso nosotros siempre lo debemos tener en nuestro radar, ¿verdad? Siempre debemos tener esas diferencias que existen temporarias y diferencias permanentes. Cuando no se registra nada como en el numeral A, como en la literal A, perdón, podría ser que nosotros tengamos lo que es la cuenta de efectivo, ¿verdad? Que comúnmente no sucede nada, a menos de que esté, como mencionaba su compañera Ligia la semana pasada, que puede ser que sea moneda extranjera, ¿verdad? Ahí sí se haga una conversión y puede existir tributación sobre la ganancia que se tenga, sobre esos intereses que van a devengar. Pero en algún momento tenemos 5,000 quetzales en efectivo en base NIF, pues comúnmente en lo que es la base tributaria va a ser igual. Entonces, a la hora de hacer la evaluación, pues no va a existir ninguna diferencia. Entonces aquí nosotros no tendríamos que hacer absolutamente nada. Sin embargo, en los ejemplos que tenemos para el día de hoy, sí van a haber algunas diferencias, en algunas no, y son los que vamos a comenzar a trabajar ahorita, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con el ejemplo número 1. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Si fuera tan amable. Por favor. Buen día, licenciado. Buenos días. La compañía tiene una cuenta bancaria de 1,000 depositados en una cuenta en el exterior. El costo original de los mismos fue de 4,30 unidades monetarias por cada dólar.
La tasa de cambio estimada a la cual se van a realizar esos $1,000 es de 5,30 unidades monetarias dividido el dólar, y a esa tasa tiene la compañía registrado los dólares en los libros a la fecha de los estados financieros. La compañía no ha gravado fiscalmente la diferencia entre la tasa de compra y la tasa de cierre. La posición fiscal de la compañía es la de reconocer este tipo de diferencias fiscalmente cuando éstas se realicen. Considere una tarifa de impuestos del 30%. ¿Cuál es la base imponible del activo? ¿Cuál es el monto de impuestos diferidos? ¿Es activo o pasivo? Ok, muchas gracias, Mariana. Entonces, vamos a comenzar a resolver este ejemplo, recordando que tenemos, voy a copiar aquí lo que es la fórmula, ¿ok? La vamos a pegar de este lado. Entonces recordemos que tenemos que determinar lo que es la base financiera, tenemos lo que es la base fiscal y tenemos que determinar esa diferencia que existe. Entonces vamos a preguntarle vamos a preguntar a lo general primero, y si no nos contestan vamos a preguntarle a una persona en específico. Hoy los quiero que tengan su calculadora a la mano, mejor si tienen impresos los documentos para que vayamos siguiendo lo que vamos trabajando. Entonces, la base fiscal. ¿Quién me puede ayudar en indicarme cuál es la base fiscal de este ejemplo? Nos dice que la compañía tiene una cuenta bancaria de $1,000 depositados en una cuenta en el exterior. El costo original de los mismos fue de 4.3 por cada unidad, por cada dólar. La tasa de cambio estimada a la cual se van a realizar esos $1,000 es de 5.3, ¿ok? Y a esa tasa tiene la compañía registrado los dólares en los libros a la fecha de los estados financieros. Entonces, ¿cuál es la base fiscal? Es el valor en libros. Entonces, aquí ya les di la respuesta. Ustedes pueden leer en su ejemplo que dice ahí que a la fecha de los estados financieros lo tiene registrado la entidad a 5.3 por cada dólar. ¿Ok? Entonces, nuestro valor en libro en este caso sería, bueno, base fiscal, para que siempre nos recordemos, lo vamos a poner aquí a la par, es igual al valor a lo que es el valor en libros, ¿ok? Y nuestro valor en libros va a ser igual, en este caso, a lo que es, como nos dice el ejercicio, 5.3. ¿Y cuántos tiene? La compañía tiene una cuenta bancaria de $1,000, ¿ok? Entonces, serían los $1,000 multiplicado por, a la fecha de cierre, ¿cuánto vale cada dólar? Vale 5.3, ¿ok? Solo que ahí es coma, perdón. Sí. Ok. Entonces, al cierre del ejercicio, pues el valor en libros del ejemplo número 1 es de 5,300. Si alguien tiene dudas, por favor vayamos resolviéndolas o vayamos haciendo el ejercicio en conjunto para que después lo tengamos claro. ¿Ok? Entonces, valor en libros es igual a 5,300 porque la compañía dice que tiene una cuenta bancaria de $1,000 y al cierre, pues, cada dólar cuesta 5.3. Entonces, 5.3 por 1,000 nos va a dar el valor en libros al final del periodo, que va a ser a 5,300. Recordemos que en el estado de situación financiera, en este caso que es una cuenta bancaria, ustedes recordarán, según la norma internacional de contabilidad de moneda, de cambios en conversión a moneda extranjera, pues el estado de situación financiera se va a realizar con la tasa de cambio al cierre del ejercicio. Entonces, al cierre del ejercicio, si la tasa está en 5.3, a ese monto lo tenemos que contabilizar. Igual es en Guatemala, cuando uno hace los estados financieros al 31 de diciembre, la tasa con la que uno va a reconocer las cifras de los estados financieros va a ser con la que sea al cierre del periodo, que está publicada por el Banco de Guatemala. ¿Ok?
Entonces, esa es la base fiscal. Ahora lo que nos tocaría es redactar o verificar lo que es la base fiscal. ¿Cuál sería la fórmula para la base fiscal? ¿Quién me puede ayudar? Perdón, aquí está malo. Aquí no es base fiscal en la primera, sino que era base financiera. Lo escribí mal. ¿Ok? Pero sí lo tenemos aquí a la par, que es la base financiera, ¿verdad? Y pues ahorita nos toca determinar lo que es la base fiscal. Base fiscal nos dice Alexander que es igual a 4.300. ¿Cómo determinamos eso, Alexander? Está correcto, pero ¿cómo lo determinamos? Ok, como dice el ejercicio, ¿verdad? El costo original de los mismos fue de 4.3 en esa fecha que se compró. Bueno, no que se compró, en esa fecha que nosotros teníamos esa cuenta bancaria, como dice Alexander, era igual a 4.3. Entonces, nuestra base fiscal es de 4.300, como bien menciona Alexander. Sin embargo, pues nosotros tenemos una fórmula para poder determinar esos 4.300. Voy a copiar igualmente ahora lo que es la fórmula para que la tengamos aquí en pantalla, aunque me imagino que ustedes la tienen ahí a la vista. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, lo que debemos saber es un activo lo que estamos viendo. Sí, es un activo. La primera fórmula que tenemos en el cuadro 2 es un activo monetario, esa no nos sirve. Y posterior a ello tenemos que es un activo monetario. Esa fórmula es la que tenemos que utilizar, la del activo monetario. Entonces, ya teniendo la fórmula aquí a la vista, nosotros ya la podemos despejar. Entonces, vamos a ver, ¿cuál es el valor en libros de... ¿Cuál es el valor en libros? Vamos a identificar la base fiscal, ¿ok? La vamos a hacer aquí, aquí a la par. Ok, valor en libros, pues ya lo tenemos porque es el mismo valor que tenemos. Nuestro valor en libros, como habíamos visto, solo voy a agrandar para que ustedes puedan ver. Nuestro valor en libros ya lo tenemos aquí, que son 5.300. Ya lo habíamos identificado. ¿Ok? Después del valor en libros, ¿qué nos dice la fórmula? La fórmula nos indica que debemos restarle los ingresos gravables futuros. ¿De cuántos son los ingresos gravables futuros? ¿Ok? Aquí debemos considerar de que lo que nos está pidiendo la norma es de que nosotros sepamos también la tributación de cada país. En este caso, nosotros sabemos que vamos a elevar por conversión de moneda extranjera lo que es una cuenta que nosotros tenemos en Guatemala. Lo que existe pues es un impuesto a productos financieros que uno paga por los intereses que uno o las ganancias que uno devengue en ese tipo de operaciones. Sin embargo, pues aquí estamos considerando, según este ejemplo, de que por las ganancias que se obtengan en el cambio de moneda, de tipo de cambio de moneda, pues va a ser tipificado con un 30%, que es un monto muy alto, ¿verdad? Recordando también que en otros países, pues los montos de los impuestos son mucho más elevados que en Guatemala. En Guatemala se paga muy poco impuesto comparado con la mayoría de países, ¿verdad? Obviamente hay otros países como Panamá que se pagan menos impuestos todavía que lo que se paga en Guatemala. ¿Ok? Entonces tenemos aquí que le tenemos que restar los ingresos gravables futuros. ¿Cuáles van a ser los ingresos gravables futuros? ¿Quién me puede ayudar? Los ingresos gravables futuros, si tenemos 4.300, como dice Alexander, de costo, y vamos a obtener o vamos a ponderar 5.300 al cierre, esa diferencia van a ser los ingresos que nosotros vamos a tener
vamos a devengar y en base a esos ingresos vamos a tributar. Entonces vamos a obtener en este caso una ganancia de 1,000, ¿verdad? Que sería igual a decir 4,300 que nos dice Alexander menos los 1,000 que tenemos en este caso. ¿Ok? Entonces la fórmula nos sigue diciendo que a eso le debemos sumar gastos deducibles futuros. Pero en este caso no tenemos gastos deducibles. En otros ejemplos sí vamos a tener y ahí vamos a terminar de entender esto. Gastos deducibles futuros. ¿Okay? En este caso pues no tenemos, sería 0. Y entonces nuestro total en este caso sería, como bien dijo Alexander, de 4,300. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo que es la base fiscal. Ahora tenemos lo que es teníamos la base financiera, ahora tenemos lo que es la base fiscal. ¿Okay? Que sería de 4,300. Sigamos viendo nuestra fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? La fórmula, en este caso era la primera que estábamos viendo. Ya utilizamos esta, la voy a eliminar, la voy a hacer para acá. Ok, y tenemos esta fórmula que tenemos que resolver. Entonces nos dice base financiera menos base fiscal nos va a dar una diferencia temporaria. Nos va a dar una diferencia temporaria y esa diferencia temporaria va a ser lo que es la resta entre la base financiera dentro de la base fiscal. Entonces vamos a tener en este caso un resultado de 1,000. ¿Por qué es una diferencia temporaria? Porque en el futuro, cuando a mí el banco me entregue ese dinero, yo voy a obtener un ingreso. Y ese ingreso yo voy a pagar impuestos sobre esos ingresos. Sin embargo, yo ahorita no los estoy pagando, sino hasta que me los entregue, ¿verdad? ¿Ok? Entonces tenemos lo que es una diferencia temporaria. Entonces, siguiendo con la evaluación de este tema, nos dice el ejercicio de que la base que se va a pagar es de perdón, aquí no tengo el ejercicio escrito, lo tengo aquí a la mano. Nos dice que se va a pagar un 30% de impuestos. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la fórmula, tenemos la tasa a la cual se le va a realizar en el futuro. Tasa a pagar o a realizar en el futuro. ¿Ok? Que sería del 30%. Sería del 30%. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería el resultado total? ¿Quién me puede ayudar? Potencial impuesto diferido. Los que van haciendo el ejercicio conmigo, ¿cuál sería el resultado? 1,000 multiplicado por 30. Ok, hoy sí se pasó demasiado rápido el tiempo ustedes. La verdad que no sentí que se hayan pasado ya los 45 minutos. Entonces, esta sería la resolución, como dice Alexander. Como dice Alexander, sería 300. Esto es lo que yo debo contabilizar. Ahora bien, ¿esto es activo diferido o es pasivo diferido? Recordemos lo que nos pregunta el ejercicio. ¿Cuál es la base impositiva del activo? La base impositiva serían, en este caso, los 1,000. Esta es la base sobre la cual yo voy a calcular el impuesto, sobre los 1,000. Ahorita ya se va a cortar esta sala, entonces voy a cortar para que no me quede hablando solo y ahorita seguimos, nos volvemos a conectar. Tomémonos un minuto para los que no tengan calculadora, por favor ir a traerlo, o tal vez están trabajando en otra computadora en Excel. Entonces decíamos tener una calculadora y regresamos en un minuto, por favor. Muchas gracias. Ok, entonces tenemos la base imponible. En este caso el ejercicio nos dice cuál es la base impositiva, del activo. Entonces la base por la cual nosotros nos vamos a
a guiar para determinar en este caso el valor va a ser de 1,000, ¿ok? La tasa pues del impuesto que tenemos es del 30% que nos lo da el ejercicio. Ya tendríamos que determinar la base del país, en este caso de Guatemala, ¿verdad? ¿Cuál será el impuesto a los productos financieros? Y si no estoy mal es del 10%. Y cuál es el potencial impuesto diferido. Ahora sí necesito que me ayuden porque aquí hay otra pregunta. ¿Cuál es el monto del impuesto diferido? Pues ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Este es el monto del impuesto diferido, ¿ok? Pero después viene la pregunta interesante. Dice, ¿es un activo o es un pasivo diferido? A ver, aquí ayúdenme por favor. Necesito que estemos atentos en este caso y lo logremos determinar, que es bien fácil, ¿ok? Vamos a desactivar algunos audios, dicen activo o diferido. Ok, entonces para evaluar esto, voy a ir a cortar lo que es el cuadro que tenemos para poder determinar si es un activo o si es un pasivo diferido. Ok, ahí varios mencionan que es un activo. Ahorita vamos a evaluar. Ok, podemos usar cualquier cuadro de los que les compartí. Vamos a usar este porque lo tenemos aquí a la vista. Y pues vamos a identificarlo. ¿Okay? Tenemos el activo contable. ¿De cuánto es nuestro activo contable? Nuestro activo contable es de 5,300 y nuestro activo tributario o la base fiscal es de 4,300. El activo contable es mayor al activo tributario o el activo contable es menor al activo tributario. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos concluir de que nuestra base financiera es mayor a nuestra base fiscal. Por consiguiente, pues estamos hablando de un pasivo financiero. ¿Ok? Entonces, muy bien, José y Betsa, es un pasivo financiero. Esa es la última respuesta de las que tenemos en el ejercicio. ¿Ok? Entonces, esta fue la resolución de cómo vamos a determinar si es un pasivo financiero, si es un activo. Vimos ahí la diferencia temporaria que surge. Y pues también nosotros evaluamos cuál es el impuesto que tenemos nosotros que contabilizar en ese caso, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacemos en este caso la partida? Pues solo esta es una partida simple, ¿verdad? Como se trata de un impuesto diferido pasivo, por lo que ya vimos, pues aquí tendríamos que contabilizar, tendríamos que aumentar, ese es el objetivo, ¿verdad? De irlo a aumentar el pasivo. También les quiero comentar de que cuando estamos hablando de pasivos diferidos o activos diferidos, comúnmente van en el tema de la cuenta no corriente. En cambio, el impuesto por pagar o el impuesto corriente que conocemos, que comúnmente vamos a ver en la contabilidad, pues ese que está casi siempre, ¿verdad? En lo que es el activo corriente, o el pasivo corriente si es por pagar, o podría estar en el activo corriente. Pero este diferido se clasifica comúnmente en lo que es el activo no corriente. Entonces aquí nosotros solo tendríamos que generar un gasto de ISR y tendríamos que clasificar la contrapartida del impuesto diferido pasivo, ¿verdad? Que la semana pasada yo les di un ejemplo de un informe que tenía clasificado esto, y pues de estos montos que vamos a ir evaluando, esto solo es la evaluación de una línea del estado financiero. Ya a la hora que nosotros estemos trabajando una contabilidad completa, tenemos que ir haciendo esto mismo que hicimos ahorita, pero con cada cuenta contable, ¿ok? Entonces tenemos que ir uno por uno, y entonces tenemos que conocer la base financiera y la base fiscal, ¿ok? Entonces esto ya nosotros lo podríamos ir a clasificar en lo que es nuestro estado de situación financiera, ¿verdad? Como un impuesto de diferido pasivo, obviamente en el pasivo no corriente. ¿Ok? Pues este pasivo aquí nos dice que va a representar el monto que la entidad
vamos a ponerlo aquí abajo para que no se nos olvide, ¿verdad? Entonces, por favor vayan ustedes ahí haciendo sus apuntes, ¿verdad? Pero este impuesto, yo creo que no nos va a dar tiempo de terminar hoy ustedes, pero creo que sí es bueno que vayamos despacio. No se asusten si tal vez en algún momento no comprenden este tema. La verdad que pasan muchos años, que uno hasta trabajando año con año esto y pues no se termina de entender, por lo mismo que también hay cambios en las normas, hay cambios en la legislación, entonces es bien complicado, pero lo importante es que sepamos cuál es el objetivo y cómo es que se realiza. Ya en la práctica pues vamos a tener todo el tiempo disponible, ¿verdad? Todo el día y la noche para poder realizar este tipo de análisis, ¿ok? Entonces tenemos que este impuesto diferido pasivo representa lo que es, representa el monto que la entidad tendrá que desembolsar, que son los 300, ¿verdad? Los tendrá que desembolsar, es decir, o pagar, ¿ok? ¿A quién? En este caso de nosotros a la SAC, ¿ok? Pero podría ser a la administración, en España le dicen la hacienda pública, así dependiendo del país, ¿verdad? Bueno, ahora creo que sí, se me fue la pantalla. Bueno, voy a seguir. Bueno, es que se me había ido la pantalla de la compra. ¿Okay? Entonces tenemos, se lo voy a pagar al azar. ¿Cuándo se lo voy a pagar? Cuando la ganancia de esos, ¿cuánto era la ganancia? 1,000. Se tenga que registrar para efectos, en este caso, fiscales. Ok, entonces eso sería como la conclusión del tema, ¿verdad? Que yo lo tengo que pagar cuando ya sea exigible fiscalmente, ¿verdad? Por el momento pues solo lo tengo financieramente, pero yo hice mi conversión al cierre del año. Sin embargo, pues la administración tributaria no me lo va a aceptar en ese momento, ¿ok? Entonces yo lo pago hasta este momento, es un impuesto diferido pasivo. ¿Alguna duda con este tema que vimos ahorita? Vamos a seguir con el ejemplo número 2. ¿Quién me hace favor de leerlo? Por favor. Vamos a ver si se encuentra por ahí Joaquín. Buen día, Ale. Hola, buen día. La compañía vendió un inmueble a plazos para efectos fiscales. Se grava la operación en la medida que se van realizando los cobros. Para efectos contables, cuando se cumplen las siguientes condiciones: se entregó el impuesto, se entregó el inmueble, sus riesgos y sus beneficios. 2. No hay posibilidad de manejo general del bien entregado. 3. Los ingresos se pueden medir con fiabilidad. 4. Se espera percibir los montos resultantes de la operación. 5. Los costos incurridos y por incurrir se pueden medir fiablemente y se registran en el periodo correspondiente. Todos estos 5 elementos se cumplen a cabalidad. En este caso, a la fecha de cierre hay unidades monetarias 6,000 por cuotas no cobradas y no vencidas. Considere una tarifa de impuesto del 30%. ¿Cuál es la base impositiva de las cuentas por cobrar? ¿Cuál es el monto de impuesto diferido? ¿Es activo o pasivo? Muchas gracias. Ok, vamos a comenzar identificando cuál es la base financiera. Ok, la base financiera aquí nos lo dice explícitamente, que es a la fecha de cierre. Ok,
a la fecha de cierre, nos dice que tenemos 6.000 unidades monetarias. Entonces, nuestra base financiera igual al valor en libros va a ser igual a unidades monetarias de 6.000. Esa va a ser nuestra base financiera. Posterior a ello, nosotros tenemos que evaluar lo que es la base fiscal. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Esta es una cuenta por cobrar. Una cuenta por cobrar es un activo, ¿sí? ¿Es monetario o es no monetario? Es un activo monetario. Entonces, nosotros vamos a usar la misma fórmula del ejercicio anterior. ¿Ok? Vamos a traer otra vez la fórmula del ejercicio anterior. La vamos a copiar aquí abajo. Perdón, solo voy a ver vamos a... Ok, solo me está diciendo una compañera que no... Que no la deje ingresar correctamente. Ok. Bueno, aquí no me están pidiendo acceso. Bueno, espero que se arregle su inconveniente. Vamos a seguir. Tenemos aquí, vamos a determinar lo que es la base fiscal. Entonces tenemos lo que es el valor en libros, pues que serían en este caso la base financiera, que serían los 6.000, ¿verdad? Entonces el valor en libros de los 6.000, después nos dice cuáles son los ingresos grabables futuros. En este caso, ustedes sabrán de que cuando nosotros tenemos una cuenta por cobrar y la queremos nosotros, cuando nosotros ya realizamos el cobro, es cuando nosotros en ese caso lo reconocemos como un ingreso en nuestro estado de resultados, y en ese momento es que nosotros pagamos el impuesto. Por consiguiente, entonces nuestra base gravable futura serían los 6.000, porque los 6.000 los tenemos por cobrar, ¿verdad? Entonces cuando nosotros ya en el futuro, perdón, no es aquí, estábamos en la de aquí abajo, cuando nosotros ya en el futuro nosotros cobremos ese monto, pues vamos a tener que cancelar sobre esos 6.000. Gastos deducibles en este caso no hay, y entonces aquí nos va a dar 0, ¿verdad? Entonces nuestra base fiscal en este caso va a ser igual a 0. No vamos a tener ningún monto por la base fiscal de acuerdo al cálculo que ya realizamos. Vamos a hacer la diferencia. Obviamente serían los 6.000 menos 0, que nos daría por lo que nosotros vamos a estar calculándole el porcentaje, que en este caso, según lo que leyó su compañero, era también del 30%. Entonces nosotros tenemos que calcular del 30% a los 6.000, que es el impuesto que nosotros vamos a pagar cuando cobremos ya estas cuentas, ¿verdad? Por consiguiente, pues este sería nuestro impuesto. Ahora, ¿quién me puede ayudar a indicarme si es un impuesto diferido activo o un impuesto diferido pasivo? ¿Es una diferencia temporaria? Sí, ¿verdad? Sí, es una diferencia temporaria porque recordemos que en algún momento lo vamos a pagar. Las diferencias permanentes son aquellas que no van a generar un impuesto futuro. En este caso sí lo tenemos que pagar en algún momento, pero estamos dándonos cuenta que nuestra base financiera comparada con la base fiscal es distinta, por lo cual nosotros no le vamos a pagar a la SAT al cierre del ejercicio esos impuestos, ¿verdad? Y esta diferencia se da en este caso específico porque recuérdense que nosotros financieramente cuando vendemos algo vamos a reconocer esos ingresos cuando nosotros ya transferimos todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, ¿verdad? Nosotros ya le transferimos todos los riesgos al tercero. En este caso tendríamos que aplicar también la NIF 15, ¿verdad? Si hay un contrato, identificamos el valor de cada evaluación de desempeño, etcétera, ¿verdad? Los 5 pasos de la NIF 15. Nosotros ya tenemos financieramente reconocido esas cuentas por cobrar, pero fiscalmente pues no debemos de pagar todavía el impuesto, ¿verdad? Sino hasta que nosotros lo realicemos, es decir, hasta que lo cobremos, y en ese entonces ya legalmente sí lo tenemos que pagar. ¿Ok? Entonces ahí les di un poco de tiempo para que me contestaran también.
por favor, ¿es un activo o es un pasivo? Impuesto diferido pasivo, dice para Génesis, José Lisandro y Betsa, perdón. Ok, efectivamente, voy a ir otra vez a este cuadro. También, solo una pregunta, cuando yo cambio de hoja de Excel, ¿ustedes pueden ver ahorita el cuadro de decisión? Sí, ok, muchas gracias. Entonces tenemos aquí que estamos trabajando sobre activos o pasivos. Cuentas por cobrar es un activo, muy bien. El activo, ¿cuál es mayor? La base financiera es mayor a la base fiscal. Ok, vamos a ver el cuadro. Base financiera o base contable es mayor a base fiscal o base tributaria. Sí, es un pasivo diferido. Ok, entonces en este caso es igual al ejemplo que habíamos trabajado anteriormente. Sería lo que es un pasivo financiero. Esa sería la respuesta en este caso, ¿verdad? Entonces, respondiendo a las preguntas, nos preguntaba aquí el ejercicio cuál es la base impositiva de las cuentas por cobrar. En este caso vamos a tomar 6,000 como base impositiva. Le calculamos el porcentaje del impuesto del país. El monto a pagar va a ser de 1,800 y es un pasivo financiero. ¿Ok? En este caso, pues ya tenemos nuestra resolución. El asiento contable, ¿cómo nos va a quedar? ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí el asiento contable. Entonces sería igual un gasto de impuestos sobre la renta y tendríamos igual un impuesto diferido pasivo. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, imaginemos que esta es una contabilidad completa. Nosotros vamos trabajando nuestra contabilidad completa, vamos a ir, imaginemos que vamos evaluando fila por fila de los estados financieros y pues van dando estos resultados. Pues actualmente ya se dan cuenta que ya a la hora de contabilizar la cuenta de impuesto diferido, pues ya llevamos 1,800 más 300 del anterior, ¿verdad? Entonces en el impuesto diferido ya vamos sumando, ¿ok? Y ahora bien, ¿cuál sería nuestra conclusión en este caso? En este caso decimos que este impuesto diferido, ¿okay? Lo repito bastante porque es como la esencia de la norma, ¿verdad? Este impuesto diferido pasivo representa el monto que la entidad tendrá que desembolsar, ¿verdad? O pagar a la autoridad fiscal. ¿Ok? A la autoridad fiscal, ¿cuándo? En el futuro. ¿Ok? ¿Y cuándo es ese futuro? Cuando se cobren y la ganancia, ¿de cuánto era la ganancia? De 6,000 unidades monetarias, porque no estamos hablando en quetzales, ahorita lo estamos haciendo independientemente qué moneda sea. Ok, se tenga que registrar para efectos fiscales. Ok, entonces esa sería nuestra conclusión. Que nosotros vamos a tener esa cuenta allí, pero no la vamos a pagar hoy, ¿verdad? Entonces esa sería nuestra conclusión. Aquí también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Tipos de el ISR, recordemos que es un impuesto que se genera por el método de lo devengado. Entonces no es igual que el IVA, que es por el método de lo percibido, que cuando uno en realidad lo recibe, digamos, es cuando lo factura y lo paga, ¿verdad? Entonces habría que considerar también cómo es que funciona en cada país, pero sería bueno enfocarnos en Guatemala. Ustedes no creo que han llevado todavía el curso de legislación tributaria. Cuando ya lo lleven, ustedes van a conocer bien cómo es que se tributa en nuestro país, y sí es muy importante que trabajemos sobre ese tema, ¿verdad? Porque es algo que nosotros debemos conocer bastante como auditores, y se van a dar cuenta que las personas les van a estar preguntando sobre temas de impuestos, que es algo que en la universidad pues casi no se mira, solo un curso y por ahí vamos de legislación tributaria, y es algo que debemos fortalecer nosotros personalmente, porque debemos fortalecer ese tipo de debilidades que tenemos como auditores en algunos casos. No estoy diciendo que todos, ¿verdad? En el caso particular, pues yo sí tenía bastante debilidad en el tema de impuestos. Sin embargo, ahorita por la experiencia, no por la universidad, ¿verdad? Sino por la experiencia que me ha tocado vivir, pues creo que tal vez ya he solventado un poquito esa deficiencia que tenía.
¿Ok? Entonces, por favor, alguien que me haga favor de leer el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Las existencias de inventarios brutos sin tomar en cuenta el apartado para inventarios dañados u absolutos para efectos contables a la fecha de los estados financieros son de 15.000. Para efectos fiscales, las existencias brutas son de 22.500. Gastos fiscalmente deducibles en el futuro. A la misma fecha, considere una tarifa de impuestos del 30%. ¿Cuál es la base impositiva de los inventarios? ¿Cuál es el monto de impuestos diferido? ¿Es activo o es pasivo? Muchas gracias, Yolanda. Ok, entonces vamos a ir contestando lo que nos está preguntando el ejercicio. Y pues vamos a comenzar viendo lo que es la base financiera. En este caso, pues comúnmente, pues esto sí lo vamos a identificar bien fácil. ¿Por qué razón? Porque recordemos de que la base financiera es lo que tenemos en nuestros estados financieros, porque nosotros estamos trabajando un marco de información financiera que nos representa comúnmente la imagen fiel de la entidad. En cambio, es muy difícil que se trabaje con una base fiscal, porque en Guatemala recordemos que no es igual. En algunos países puede ser que sea la misma, entonces no van a tener problema de aplicar la NIC 12, pero en nuestro país y en varios países del mundo, si no es que en la mayoría, pues sí existen diferencias. Muchos países han adoptado las NIF, sin embargo siempre dejan por ahí algunos temas fiscales distintos a las normas, las cuales no son significativas, por lo cual ellos en realidad sí están aplicando las NIF. Como se recuerdan, el semestre pasado vimos que si existen variaciones que no son relevantes o significativas, son unas desviaciones que no van a cambiarle la imagen fiel a la información financiera, es como que estuvieran aplicando las NIF. Entonces, en este caso, el ejercicio nos dice que tenemos a la fecha, ¿verdad? Para efectos contables, es decir, financieros, 15.000 unidades monetarias de inventario. ¿Ok? Entonces tenemos las 15.000 y posterior a ello, pues nos dice, para efectos de las existencias brutas son de 22.500. Ahora hago la pregunta. Estos inventarios es una partida monetaria o es una partida no monetaria. Por favor, ¿es una partida monetaria o no monetaria? ¿Ok? Entonces vamos a pegar la fórmula aquí. No sé quién será la persona que está con Moto E6, pero tiene razón. El inventario, en este caso, pues es una partida no monetaria. Entonces, es no monetaria. Ramón Galindo. Gracias, Ramón. Solo él creo que fue que dijo que era no monetaria. Ok, sí es no monetaria, ¿verdad? Es una partida no monetaria. Ok, muchas gracias. Entonces, base fiscal, y es un activo, obviamente, ¿verdad? Es un activo no monetario, va a ser igual a gastos deducibles fiscalmente en el futuro. Entonces, aquí está bien fácil. La base fiscal, ¿cuál es? Es la misma que los gastos deducibles fiscalmente en el futuro. Entonces, aquí le podríamos colocar los gastos deducibles fiscalmente, ¿verdad? O en el futuro. En futuro, ¿ok? ¿Cuál sería el gasto deducible en el futuro de los inventarios? ¿Ok? Entonces nos dice el ejercicio. Para efectos contables, los estados financieros son de 15.000. Y de ahí sigue redactando, para efectos fiscales, las existencias brutas son de 22.500, ¿ok? Son de 22.500. ¿Qué significa eso? Que en este caso la Hacienda Pública o la autoridad fiscal, lo que les va a reconocer para su deducibilidad va a ser solamente esos
22.500. Aquí lo que pudo haber sucedido trayéndolo al plano guatemalteco es de que imaginemos que estamos al 31 de diciembre y la base fiscal van a ser nuestros costos, porque recordemos que la administración tributaria nos acepta que mandemos al costo relacionado a los inventarios lo que nosotros hayamos gastado en ellos. Muchas gracias por la corrección. Ahorita lo vamos a arreglar. Muchas gracias. Entonces, sería el costo de 22.500 que nosotros debemos reconocer en nuestra base fiscal. Lo que pudo haber pasado, como les comentaba, es de que nosotros a fin de año hicimos la evaluación de lo que nos pide la NIC 2, ¿verdad? Que es el valor neto de realización. Y pues según NIF, nosotros observamos que el valor neto de realización era menor, podría ser, ¿verdad? Era menor a lo que era el costo. Entonces, ¿cuál se contabiliza financieramente? El valor neto de realización, porque es el menor. O puede ser, en ese caso, que esto se pudo haber dado por alguna obsolescencia del mercado. Entonces también bajó de precio, pero también vamos a caer a lo mismo, que es el valor neto de realización. Sin embargo, no le vamos a decir a la administración tributaria, ahorita ya no voy a deducir los 22.000, sino solamente 15.000 para el pago de impuestos. Obviamente aquí también se nota que no nos conviene, ¿verdad? Porque mientras más costos tenemos, en ese caso vamos a tener menos utilidades y vamos a pagar menos impuestos, ¿verdad? Sin embargo, pues sucede este tema. Entonces tenemos base financiera 15.000, base fiscal 22.000. Es una diferencia temporaria o permanente. En nuestro caso guatemalteco es temporaria, porque en algún momento la SAT sí, en el transcurso del tiempo que nosotros ya vendamos estos inventarios, los vamos a vender a 22.000 y no a 15.000 como lo tenemos financieramente. Entonces, en ese sentido sí va a haber una variación de impuesto, ¿verdad? Solo que aquí es al revés, sería 22.500 menos 15.000, la variación es de 7.500. El ejercicio igual nos menciona el 30%, el 30% de pago del impuesto, y pues entonces ya haciendo la operación algebraica nos va a dar un impuesto potencial diferido de lo que es 2.500. ¿Quién me ayuda a identificar si es un activo o un pasivo financiero? Sí, ¿verdad? Un activo o un pasivo diferido. Entonces, si regresamos a nuestro cuadro anterior, nos podemos dar cuenta que la base financiera es menor a la base fiscal. Lo primero que nos tenemos que preguntar aquí, ¿es un activo? Sí, es un activo porque es un inventario. Y después regresamos otra vez a nuestro cuadro de toma de decisión y podemos observar de que lo fiscal es mayor a lo financiero. Entonces decidimos lo fiscal, en este caso sería el activo tributario, tendría que ser mayor al activo financiero, o viceversa, el activo financiero es menor al activo tributario. Y eso nos da aquí de respuesta que es un activo diferido. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias por sus aportes. Entonces tenemos ahora la identificación de un activo diferido. Muy bien, entonces ya vamos resolviendo ahora lo que es el activo diferido por lo que ya vimos. Ahora vamos a hacer lo que es el asiento contable. El asiento contable, pues ahora tenemos que aumentar el activo, ¿verdad? Antes estábamos aumentando el pasivo, ahora el activo. Entonces es una partida bien fácil, ¿verdad? Que lo mandamos o registramos el impuesto diferido activo y hacemos su contrapartida, que es del gasto, ¿ok? ¿Por qué del gasto? Porque recordemos de que las normas de información financiera no hacen esa diferencia explícita de qué es un costo y un gasto, ¿verdad? Nosotros sabemos de que el costo y el gasto, pues contablemente y en Guatemala, pues no es lo mismo. Sin embargo, financieramente, pues las normas en algún momento no hace esa diferencia. Se van a dar cuenta que a todo le va a denominar gasto, o en algún momento indistintamente le va a denominar costo. Entonces, gasto de impuesto, en este caso sería sobre la renta, ¿verdad? Entonces, vamos a contabilizar lo que son los 2.500. Y ahora, ¿cuál sería nuestra conclusión?
ya vamos cargando asientos contables de activo diferido y ahorita de pasivo y de activo diferido, ¿verdad? Ahora en este caso, pues muy particular, ¿verdad? Tenemos de que se nos suministró tanto la base financiera como la base fiscal de los inventarios. ¿Ok? Se nos suministra la base financiera, que es la que necesitamos, financiera, y la fiscal, ¿ok? De los inventarios, ¿ok? Por esa razón, nosotros ya sabemos de que este es un impuesto diferido a la hora de hacer esa evaluación, y pues esto va a representar el monto que la entidad, vamos a hacerlo igual que las anteriores, representa el monto que la entidad podrá, en este caso ya no es pagar, ¿verdad? No, que aquí es viceversa, recuperar, ¿ok? De la autoridad fiscal, ¿ok? En el futuro. ¿Se dan cuenta? Lo vamos a recuperar. Si lo vamos a recuperar en el futuro, eso sería un activo, ¿verdad? Porque va a ser un beneficio económico, en este caso, futuro. ¿Y cuándo lo vamos a recuperar? Pues cuando la pérdida de esos 7.500 se pueda registrar para efectos fiscales. Ok. Entonces, aquí nos damos cuenta de que en el futuro pues vamos a tener una pérdida. ¿Por qué razón? Porque contablemente nosotros tenemos los estados, ese inventario de 22.500, sin embargo, financieramente son 15.000 a la hora que nosotros lo vendamos. ¿En cuánto lo vamos a vender? No lo vamos a vender en 22.500 como la SAT piensa que lo vamos a hacer. ¿Por qué razón? Porque ya están, en este caso imaginemos deteriorados, aunque pueden haber varias condiciones, ¿verdad? Entonces, estando ya deteriorado, lo vendemos en 15.000, no en 22.000. Entonces vamos a producir una pérdida y vamos a recuperar esos 2.250 de impuestos que estamos pagando, digamos, anticipadamente, o estamos pagando a la administración tributaria. Entonces, nos podemos dar cuenta que este es un claro ejemplo, ¿verdad? De lo que es el activo diferido, ¿ok? Bueno, ya se terminaron otra vez los 45 minutos. Nos vamos a desconectar y nos volvemos a conectar, por favor. Bueno, vamos a continuar. Ya vamos por el ejemplo número 3. Ya hay 12 conectados, yo creo que habían 3. Vamos a esperar 20 segundos. Bueno, por horas del tiempo vamos a continuar, compañeros. Ejercicio 3 era un activo diferido. Posterior a ello tenemos el ejercicio número 5, el cual se trabaja de forma similar. Ya no nos va a dar tiempo de trabajar todos. Ese lo trabajan ustedes, por favor. El 5. El ejercicio 6 también es un impuesto diferido pasivo,
que es una inversión, se trabaja de forma similar. En el 5 tenemos un activo fijo, solo que tiene su depreciación, ¿ok? Esos dos pues siento que están relacionados con lo que hemos estado viendo, se trabajan de forma igual. Y el ejercicio 7 es una cuenta de cobro dudoso, igual sería un activo diferido, ¿verdad? Entonces se trabaja igual, el mismo razonamiento. Y el ejercicio 8 en este caso sí varía un poco porque ya no sería un activo, sino sería trabajar con un pasivo, pero un pasivo no diferido, sino un pasivo del estado financiero. Ok, si gustan mejor trabajemos lo que es un pasivo ahorita para ir trabajando, ya trabajamos los activos y ahorita trabajemos los pasivos para identificar también cómo es que se van evaluando, aunque la realización y elaboración es siempre la misma, ¿verdad? Entonces si gustan nos vamos al ejercicio número 7, se los voy a leer. El ejemplo 7 nos dice que la entidad tiene un apartado, solo tiene un apartado para cuentas de cobro dudoso. ¿Ok? Es decir, una provisión, ¿verdad? Un apartado, una provisión para cuentas de cobro dudoso por 80,000 unidades monetarias. La entidad pretende deducir fiscalmente el monto en un 100% en el futuro. Es decir, cuando ya no las cobre, ¿verdad? Obviamente ya no va a tener ese ingreso y pues piensa provisionar el 100%. Cuando todas las condiciones estén dadas y la autoridad fiscal entonces lo permita. En Guatemala también se puede hacer esto. En algún momento uno puede realizar una provisión del 3%, sin embargo, con autorización de la SAT, en algún momento uno puede tirar a pérdidas, en ese caso el 100%, porque ya van a ser incobrables y pues uno puede gestionar en la SAT de que no se va a obtener ese ingreso nunca, entonces no lo vamos a estar pagando, sino que simplemente hacemos el proceso administrativo con la SAT y pues nosotros podemos en el futuro, ¿verdad? Cuando ya se cumplan todas las condiciones para que la SAT nos lo autorice, ya lo podemos tirar todo a pérdida. En este caso es igual cuando todas las condiciones se cumplan, ¿ok? Considere una tarifa del 30% del impuesto. Pregunta. ¿Esto es un activo o es un pasivo? Para comenzar a identificar qué fórmulas utilizar. Nos dice que la entidad apartó 80,000 unidades monetarias para la entidad que pretende deducir fiscalmente el monto del 100% de las cuentas por cobrar. Ese apartado que tiene lo vamos a considerar como ¿es un activo o es un pasivo? Pasivo, activo, dice José, pasivo, dice Ramón. ¿Alguien más? Ok, vamos a pegar aquí la fórmula. En este caso pues es una provisión. Una provisión comúnmente nosotros la trabajamos por algún pago futuro que estimamos. En consiguiente pues es un pasivo. Entonces vamos a identificar si es monetario o no monetario. Es un pasivo monetario en este caso. Y vamos a utilizar esta fórmula, ¿ok? Entonces tenemos lo que es el valor en libros, va a ser la misma que tenemos aquí, solo que va a cambiar ingresos gravables futuros y gastos deducibles futuros más menos, ¿ok? Solo que con las fórmulas distintas, ¿verdad? Digamos aquí es más y aquí va a ser menos. Listo. Tenemos entonces que vamos a identificar en primer lugar lo que es la base financiera. Este es el ejemplo número 7. Me pasé a este porque esto ya es un
un pasivo, ¿verdad? Estamos hablando ahora de no un pasivo diferido, sino una cuenta de pasivo, ¿verdad? Okay. Entonces vamos a determinar primero lo que es la base financiera. Pues nuestra base financiera, el mismo ejercicio nos dice que la entidad tiene, para cuentas de cobro dudoso, ¿cuánto tiene? El valor en libros son 80,000. Ok, son 80,000. Después de ello, pues nosotros vamos siempre a trabajar con este mismo análisis. Entonces vamos a ir a traer esos 80,000. Ok, ahora vamos a determinar la base fiscal. La base fiscal es igual al valor en libros, 80,000. Ingresos grabables futuros, es una provisión en este caso, ¿verdad? Ingresos no vamos a tener. Y pues, en este caso, gastos deducibles futuros. En este ejemplo en particular nos dice el ejemplo de que la SAT, bueno, la Administración Tributaria o la Autoridad Fiscal, en este caso le va a aceptar el 100%, pero tiene que hacer un proceso administrativo, lo cual significa que el día de hoy no los puede reconocer como un gasto. Tiene que esperar cierto tiempo para que la administración haga el proceso administrativo, hagan los requerimientos necesarios y en su oportunidad, pues estos ya puedan ser reconocidos. Entonces, todavía no lo puede hacer. Entonces, ahorita, los gastos deducibles futuros, ¿cuánto va a ser? Los 80,000, porque todo se lo va a deducir la SAT según lo que dice el ejercicio. Entonces, a la hora de evaluar la variación que existe entre ambos, logramos identificar que es una variación cero. O sea, la base fiscal en este caso va a ser igual a cero. Ahora, ¿es una diferencia permanente o temporal? Es temporaria porque ya sabemos que la SAT no lo va a aceptar en el futuro. Entonces, base financiera menos base fiscal, le voy a poner aquí un signo de menos para que lo consideremos, nos va a dar lo que son los 80,000, ¿okay? Que es la base en la cual vamos a calcular nosotros el impuesto. Aparte de eso, pues sabemos que es un 30% de lo que se paga de impuestos según lo que dice el ejercicio. Y a la hora de hacer la operación, sabemos de que vamos a tener que contabilizar, en este caso, de impuesto diferido 24,000. Pregunto, ¿ese impuesto diferido es activo o es pasivo? Nos dice Ronald, es un pasivo. Nos dice José, es un pasivo. ¿Alguien más? Es un pasivo, nos dice Lisa. ¿Alguien más? Muy bien, Betsa, es un activo. ¿Por qué? Nos vamos a ir a nuestra tabla de decisión. Solo vamos a silenciar un micrófono. Nuestra tabla de decisión, ¿qué nos dice? Primero vamos a determinar si es una cuenta de activo la que estamos evaluando o es una cuenta de pasivo. Entonces aquí logramos identificar que es una cuenta de pasivo porque es una provisión. ¿Okay? Al evaluar que es una cuenta de pasivo, nosotros ya sabemos que debemos ir a validar. ¿Cuál es mayor, la base financiera o la base fiscal? En este caso es mayor la base financiera. Entonces regresamos a nuestro cuadro, nos vamos al apartado de pasivo y decimos base financiera mayor a base fiscal. Eso es igual a un activo diferido. Entonces aquí ya tenemos nuestra respuesta. Es un activo diferido. Tenemos que tener claro esa diferencia. Vamos a evaluar cuentas de activo y cuentas de pasivo, pero cuentas de activo y pasivo como elementos del estado financiero. Y vamos a evaluar cuentas de activo diferido y cuentas de pasivo diferido, dependiendo la base fiscal versus la base financiera. Entonces, no nos vayamos a confundir en ese tema, por favor. Ok, entonces aquí tendríamos que se trata de lo que ya vimos. Vamos a hacer el asiento contable. Y pues tenemos aquí lo que es un impuesto, tenemos que aumentar los activos, ¿verdad? Un impuesto diferido activo.
por 24,000. Y tenemos también lo que es un gasto de ISR. Igual por los 24,000, obviamente. En ese caso, pues, nosotros hacemos la conclusión de por qué realizamos esto, ¿verdad? Y pues vamos a decir, solo para que les quede también más claro ahí a ustedes, que si bien este es un activo de dudoso de cuentas incobrables, ¿verdad? De esa evaluación que se hizo de cuál va a ser la provisión de las cuentas que nosotros vamos a considerar como incobrables, obviamente tiene características de pasivo, ¿verdad? Es decir, una pérdida esperada. Actualmente, pues, la NIF 9 trabaja sobre pérdidas esperadas y por eso también nos deja contabilizarlo la información financiera y pues es por ello que aplicamos la fórmula del pasivo. Pero en conclusión, este impuesto diferido activo representa el monto que la entidad podrá recuperar o pagar. Ayúdenme ahí, por favor. La entidad podrá recuperar o podrá pagar ese monto. O deberá pagar, digamos. Muy bien. Lo de podrá recuperar. ¿Ok? ¿Cuándo lo va a recuperar? Cuando para efectos fiscales pueda deducir el monto de 80,000, es decir, cuando la SAT o la administración tributaria le autorice que ya puede mandar a gastos o a pérdidas ese monto. ¿Ok? Ya no lo va a cobrar, nunca va a ingresar el efectivo, no se va a tener dinero, no va a deber pagar impuestos sobre eso. Pero el día de hoy, la SAT no le cree, ¿verdad? O sea, tiene que hacer el proceso todavía para que la SAT esté consciente de que se debe eso mandar a pérdidas. ¿Ok? Vamos a hacer otro. Vamos a ver ahora el número 8. El número 8 me refiero en las diapositivas tiene el número 8, aunque yo creo que es el número 7 porque creo que me salté el número 4. Entonces el número 8 en este caso nos dice la entidad reconoció un pasivo de 6,000 relacionado con una multa. ¿Ok? El pago de la multa no es ni va a ser deducible para efectos fiscales. Considere una tarifa de impuesto del 30%. ¿Ok? ¿Cuál es la base del impuesto? Etcétera. Entonces, vamos a hacerlo rapidito. Una multa, en este caso, ¿es un activo o es un pasivo? Vamos a seguir. Base financiera. La base financiera de cuánto es, la multa que reconocimos nosotros fue de 6,000, ¿verdad? El mismo dato nos está diciendo 6,000. Ahora la base fiscal, pues tomamos lo mismo que lo anterior, base, como dicen, es un pasivo monetario. Entonces vamos a traer esta fórmula que tenemos para determinar la base fiscal. Vamos a ponerla aquí. Valor en libros que va a ser igual a los 6,000. ¿Cuánto vamos a grabar en el futuro? No nos va a permitir nada la SAT. ¿Cuánto vamos a deducir? No nos va a permitir nada la SAT. Entonces base fiscal igual a base financiera. Vamos a ir a traer nuestros saldos. Y aquí cómo lo arreglamos, ¿verdad ustedes? Si nuestra base fiscal y nuestra base financiera son iguales, recordemos que a la hora de ir a evaluar nuestro cuadro de decisiones, solo tenemos que si el activo es mayor o el pasivo es mayor. No nos dice cuando es igual, pero ahorita vamos a ver por qué razón. Entonces, nuestra base fiscal va a ser igual a 6,000. Va a haber una diferencia, pero la SAT nunca nos va a reconocer este impuesto. Entonces, como nunca lo vamos a poder deducir en el futuro o pagar o reconocer a nuestro favor, va a ser una diferencia permanente. ¿Ok? Entonces, y obviamente no va a haber diferencia, ¿verdad? Entonces, está de más decirlo, pero es una diferencia permanente. Si existiera alguna diferencia, pues no tampoco tuviera efectos porque es permanente, no aplica conforme a la norma.
ya como les comenté, en algún momento esta puede convertirse en temporaria. Imaginemos de que en enero del otro año la SAT saque una nueva legislación tributaria donde indique que las multas que se pagan a Emetra o una multa de tránsito en este caso, ¿verdad?, podrían ser deducibles del impuesto sobre la renta, pues ahí ya la podríamos aplicar como una diferencia temporaria. Y también la variación que se pudiera dar ahí fuera que nos vaya a dejar reconocer la SAT, ¿verdad? Si tal vez solo X o Y acciones que realicemos, por ejemplo, ir contra la vía o tal vez no cargar licencia, eso no nos lo va a aceptar como deducible. Entonces ahí va a haber una variación entre lo que es lo financiero y lo fiscal. Entonces, aquí ya no seguimos porque vamos a llegar a cero, ¿verdad? No vamos a concluir en nada. En este caso no se genera la conclusión, en este caso, ¿verdad? Podríamos concluir aquí que no se genera impuesto diferido porque la base financiera y fiscal son equivalentes. ¿Okay? Y también porque no hay diferencias temporarias. Sería nuestra conclusión. Entonces, después de ello, creo que todavía tenemos otro ejemplo más, que es una entidad tiene pasivos que serán deducibles cuando se paguen a la fecha de los estados financieros. 28,000 por diferentes conceptos, un impuesto, ok, serán deducibles. Ok, yo creo que ya vimos temas de pasivo y de activos. Solo sería que ustedes ya lo analicen en su casa, ¿verdad? Así detenidamente, y pues creo de que estos ejemplos que les he dado el día de hoy son bastante entendibles desde el tema de vista práctico. Siento yo que estos cuadros de toma de decisión nos ayudan bastante para identificar qué debemos hacer. Y pues obviamente siempre van a haber dudas ahí, pero creo que sí llegamos a un nivel razonable de entendimiento de la norma. Sin embargo, pues hay que seguir estudiando y continuaremos aprendiendo sobre esto. Solo voy a leer una pregunta que dice Génesis. Dice, entonces, cuando existen diferencias temporarias no es necesario hacer un asiento contable. Es al revés, Génesis, cuando existen diferencias permanentes. Cuando hay una diferencia permanente no vamos a hacer ningún asiento contable. ¿Por qué razón? Porque no, en este caso estamos contabilizando activo y pasivo diferido, porque nosotros en el futuro no es que ese dinero no lo hayamos perdido o lo hayamos pagado de más o ya no nos lo va a devolver la SAT, sino que los momentos son distintos. Recordaremos las diapositivas del sábado pasado, en donde nosotros identificábamos ese tipo de variaciones en el tiempo. El objetivo de esta norma es de que nos dice, el día de hoy no lo podés deducir, pero dentro de 8 meses sí, pero como tenés que hacer estados financieros al 31 de diciembre, redactalos, pero como tenés la seguridad de que dentro de 7 meses los vas a recuperar, contabilizarlos de una vez, pero como un activo diferido, ¿verdad? Entonces, si tenés la seguridad que los vas a pagar dentro de 2 años, por ejemplo, si hacen una reevaluación de un edificio, puede ser de que la SAT nunca les acepte esa reevaluación porque ustedes no hicieron el trámite administrativo. Entonces, nunca les va a aceptar que deduzcan del ISR esos temas. Por consiguiente, nunca va a haber una igualación, nunca se va a igualar lo que es la NIF con el impuesto sobre la renta. Entonces, si ustedes cuando trabajen en la contabilidad, como lo estamos viendo ahorita, se van a ir dando cuenta que en el futuro lo que va a suceder es de que la información financiera se va a igualar con la información tributaria. Entonces, no es que estemos llevando doble contabilidad en este caso, tampoco, sino que simplemente estamos llevando un control fiscal y nuestra contabilidad la estamos llevando financieramente. ¿Ok? Entonces de eso se trata, ¿verdad? Si yo estoy aplicando NIF, yo llevo toda mi información financiera a base NIF, yo ya con esta información tomo decisiones, es mi valor en libros como lo vimos el día de hoy. Sin embargo, fiscalmente pues tenemos que apegarnos a la ley, las leyes son generales, nadie puede desviarse o contradecir una norma. Entonces debemos nosotros tributar de conformidad con estas normas, ¿verdad? Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que buscar la forma en cómo igualar
la información financiera con la información tributaria y gracias a las normas internacionales también nos da la opción y nos ayudan a realizar este tipo de ejercicios. Y aquí pues nosotros a través de la NIC 12 podemos tomar esa decisión. Nos pregunta José Elisandro, la diferencia temporaria siempre tiene que ser positiva. Sí, sí va a ser positiva porque va a ser la diferencia que existe entre la base financiera y la base fiscal. Una diferencia la cual va a ser positiva porque sobre ella vas a multiplicar el 30% o el porcentaje que la legislación te está brindando. Sin embargo, no lo vamos a hacer por un número negativo, ¿verdad? Lo que pasa es que el análisis ya viene después. El análisis ya viene después a decir, uno, bueno, esos 300 en este ejemplo que está en pantalla se van a pagar en el futuro o se van a cobrar. Es ahí donde ya entra como el análisis de si es negativo o positivo. ¿Lo voy a pagar o lo voy a cobrar? Si lo tengo que pagar, obviamente va a cumplir la definición de un pasivo. Si lo voy a cobrar, va a tener la definición de un activo, según el marco conceptual de estas mismas normas. Entonces, para efectos de cálculos, pues lo tenemos que hacer positivo y de ahí hacer el análisis que nosotros hemos hecho el día de hoy para determinar si es un pasivo o un activo. Y pues ahí sí, ya mentalmente ya sabemos que si es negativo o positivo. También nos pregunta Génesis, ¿el ejercicio 8 es activo o pasivo? El ejercicio 8 que tenemos, no sé si lo realizamos. No, en este caso no sería activo ni pasivo porque es una multa. Si es una multa, pues no vamos a contabilizar ni activo ni pasivo diferido. Solamente nosotros ya sabemos de que va a ser una diferencia permanente y pues no vamos a aumentar ninguno de los dos rubros. No vamos a llegar a determinar si es activo o si es un pasivo, ¿verdad? Entonces, ya les va a tocar su otro curso. Yo creo que la dejamos hasta el día de hoy, hasta aquí. Ustedes en el transcurso de la semana resuelvan los que dejamos pendientes. Fue el último y como 2 o 3 que dejamos intermedios. Y si tienen dudas lo miramos rápido la otra semana. Por ahí pues tenemos en el ejercicio 5 un equipo, ¿verdad? Que tiene un costo de 3 millones y una depreciación de 439,000. En este caso su base financiera va a ser igual a la resta, ¿verdad? Del costo menos la depreciación es igual al valor en libros y esa va a ser la base financiera. La base fiscal pues ya ustedes sabrán qué fórmula utilizar para poder determinarlo. Ok, también les quería comentar que vamos a comenzar a tener exposiciones de un máximo de 25 minutos solo para que estudiemos unas normas que creo que no van a ver ustedes en el curso. Entonces sería bueno que las repasáramos aunque sea por grupo. Creo que somos aproximadamente 20 en el salón, entonces hagamos grupos de 4 personas y pues me mandan ya los grupos a mi WhatsApp. Me lo pueden mandar en el grupo que tenemos o de forma personal y yo les voy diciendo qué norma vamos a exponer. Entonces, por ejemplo, estaba pensando en que expongamos algunas normas importantes, por ejemplo la NIC 40, que es propiedad de inversión que se da en casi todas las empresas y que no la tenemos agendada en nuestro curso. Vamos a exponer ese tipo de temas. Vamos a darle una ponderación como de unos 4 puntos, que es algo alto como lo hemos venido trabajando, y pues va a haber ponderación individual y grupal, ¿verdad? Entonces me mandan sus grupos, ya sea por WhatsApp personal o por el grupo. Entonces grupos de 4, por favor, y yo les voy a estar dando ahí los lineamientos para que lo comencemos a trabajar. Así también ustedes estudian otras normas que no teníamos calendarizadas. Agradezco mucho su atención y pues seguimos siempre en comunicación. Que tengan feliz día.